Poder de fuego en el Caribe. Estados Unidos despliega un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles en área limítrofe de Venezuela. El Tren de Aragua no está solo. Clanes zulianos expanden su poder criminal por América Latina. Colombia firme. El gobierno refuerza la seguridad de precandidatos rumbo a las presidenciales de 2026. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 26 de agosto, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe con el despliegue de 2 activos estratégicos frente a las costas venezolanas, el submarino nuclear US Newport News y un crucero lanzamisiles clase Ticonderoga, ambos integrados a un operativo regional contra el narcoterrorismo. Paola Hernández con el reporte. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con el envío de 2 buques de alto poder ofensivo, el submarino nuclear USS Newport News y un crucero lanzamisiles, los cuales, según la agencia de noticias Reuters, se sumarán al escuadrón anfibio compuesto por 3 buques americanos que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina estadounidense, como parte de una operación contra el narcotráfico internacional en una zona que ha sido señalada por la administración Trump como ruta clave para redes criminales. El despliegue ocurre en medio de investigaciones sobre presuntos puentes aéreos desde Venezuela hacia Estados Unidos, que estarían siendo utilizados por redes de narcotráfico. Aunque no hay señalamientos directos contra el gobierno venezolano, la presencia de estos buques frente a sus costas ha encendido las alarmas. La tensión política también se refleja en el discurso. Nicolás Maduro afirmó que Marco Rubio encabeza planes violentos contra Venezuela, América Latina y el Caribe. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano mantiene una postura enfática, calificando las organizaciones delictivas como un peligro para la región, incluyendo al Tren de Aragua. Por primera vez en la era moderna, estamos combatiendo a los cárteles que están envenenando a nuestras ciudades. Y esto es un esfuerzo de equipo. Estamos obteniendo una sustancial cooperación. Ecuador, Guyana, Trinidad, Argentina. Todos están tratando de colaborar. Vamos a frenar el ingreso de drogas. En este contexto, el operativo estadounidense, que incluye patrullajes, interdirecciones y cooperación con aliados regionales, marca un punto de inflexión en la estrategia hemisférica contra el narcotráfico. Para Venezuela, el desafío no solo es externo, también implica revisar sus alianzas y su narrativa frente a una operación que ya está en marcha. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El gobierno de Estados Unidos y la DEA hablan de puentes aéreos, mientras la inteligencia internacional describe al Cártel de los Soles como un monstruo transnacional que coordina con carteles de México, Brasil y Colombia. Pero ¿tú qué crees? ¿Estamos viendo el nacimiento de un narco-holding global con epicentro en Venezuela? Te leemos. Claro que sí es verdad, Venezuela es el medio. Hay que acabar con los países que producen y trafican con las drogas duras. Son y han sido durante décadas el cementerio para millones de jóvenes. Que desaparezca la maldición de los cárteles. Ningún gobierno humano podrá arreglar esta situación, solo Dios le pondrá fin. Todos velan por su propio interés, tener poder. Mientras el Tren de Aragua acapara titulares, otras poderosas bandas criminales de Venezuela, originarias del estado Zulia, están expandiéndose sigilosamente. La violencia recorre América Latina. Capturas recientes en Colombia, Argentina y Chile destapan un mapa criminal más amplio y letal, donde clanes como los Melián disputan territorios, lavan dinero y exportan el crimen.
Génesis Pérez nos cuenta. El crimen organizado venezolano no se limita al Tren de Aragua. Lejos de los focos mediáticos, bandas originarias del estado Zulia han extendido sus tentáculos por Colombia, Argentina, Chile y Brasil, dejando un rastro de violencia que pocas veces aparece en los titulares. El caso más reciente es el de Jefferson Nava, alias Jeff Nava, capturado en Medellín tras someterse a cirugías estéticas para ocultar su identidad. Líder de los Melián, un clan con más de 600 integrantes, Nava buscaba alianzas con otros grupos regionales para expandir las extorsiones y el control territorial. Su captura reveló que mientras el Tren de Aragua concentra la atención, los zulianos han operado en silencio desde hace más de una década. Los antecedentes son claros. Sicarios de esta región trasladaron sus disputas a Colombia desde 2012. Desde entonces, líderes como el Chamut, Jayco Masacre y Slater protagonizaron enfrentamientos que dejaron decenas de homicidios vinculados a estas pugnas en Bogotá y la costa Caribe. Precisamente Willy, que era el líder de los Melián, es dado de baja en Colombia y su hermano, que asumió el poder, es detenido en Estados Unidos y Jayco Masacre asume la dirección de esta organización criminal con actividades en varias ciudades colombianas. Alcanzó a huir de Colombia y lo último que se supo era que había regresado a Venezuela. La raíz de esta expansión criminal está en la crisis venezolana. Paradójicamente, la falta de rentabilidad para las mafias en el país obligó a muchos cabecillas a migrar en busca de nuevos negocios ilícitos, microtráfico, extorsión y trata de personas. Sin embargo, la falta de cooperación judicial y la confusión mediática han llevado a catalogar a muchos de estos criminales como parte del Tren de Aragua, invisibilizando la historia propia de violencia. Analistas sostienen que más que aliados, se trata de facciones rivales que compiten por mercados ilícitos distintos. La conclusión es clara: el crimen venezolano en la región es más complejo que un solo cártel. Mientras el Tren de Aragua monopoliza la narrativa, los Melián y otros grupos provenientes del estado Zulia continúan expandiéndose, consolidando una amenaza transnacional que exige ser atendida en toda su dimensión. El gobierno colombiano confirmó que 38 ciudadanos están detenidos en Venezuela sin que se conozcan detalles sobre su situación legal. La falta de información por parte de las autoridades venezolanas ha generado preocupación por posibles violaciones al debido proceso y al derecho consular, elevando la tensión diplomática entre ambos países en medio de la incertidumbre. Colombia enfrenta desafíos para garantizar la protección de sus nacionales. Esta información la tiene Catherine García. La violación de derechos humanos por parte de Venezuela trasciende fronteras y es confirmado. El gobierno colombiano dio respuesta sobre los casos de sus nacionales detenidos en el país vecino tras consulta del abogado Andrés Soto. En el comunicado, la Cancillería colombiana confirmó la detención de 38 ciudadanos y destaca que hasta el momento se desconocen los cargos, fechas de captura y lugares de reclusión. La falta de información por parte de las autoridades venezolanas deja sobre la mesa posibles violaciones al debido proceso y al derecho consular, generando preocupación en Bogotá y posibles tensiones entre estas naciones. Se dan como dos escenarios diferentes, ¿no?, sobre la influencia de estos casos en la confianza de ambos países. Y es que ciertamente la ciudadanía en general, la población, entiende a través de los casos más cercanos lo que sucede en Venezuela. Hoy, cuando se evidencia que son más de 35 personas, cuando este número baja, vuelve y sube, vuelven y capturan otras personas colombianas que no tienen nada que ver y de otras nacionalidades, los estados empiezan a entender y las poblaciones un poco más lo que estamos viviendo. El gobierno colombiano ha tenido que empezar a reconocer la situación. Esto no es simplemente una cuestión diplomática. Aquí estamos hablando de normas y de responsabilidad internacional de Venezuela, que por supuesto las tendría que activar Colombia en este caso. Mientras familiares claman por respuestas, el Estado colombiano enfrenta el reto de proteger a sus nacionales en medio de un escenario marcado por la opacidad judicial y la fragilidad institucional. Pero por otro lado tenemos como las relaciones ya a nivel político y entre los estados. Esto no ha tenido como una posición fuerte por parte del Estado colombiano. Es hasta ahora que suben un poco el nivel, diciendo que ciertamente no ha sido fructífera las conversaciones que se han tenido, que no nos han permitido ningún tipo de visita, pero intentan ser muy, muy diplomáticos en este ejercicio, no han activado ninguno de los mecanismos que están. Entonces no creo que esto afecte de manera directa, al menos hasta ahora,
esas relaciones binacionales, más allá de visibilizar precisamente la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Ante este escenario, se proclama como urgente que sean activados mecanismos internacionales de mediación y supervisión con la mira de conseguir la liberación de los inocentes por medios diplomáticos. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Gobierno colombiano duplica medidas de seguridad para precandidatos presidenciales. Tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el gobierno colombiano ha reforzado significativamente las medidas de seguridad para los aspirantes presidenciales y congresistas de cara a las elecciones de 2026. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la capacidad de protección se ha duplicado, aumentando el número de policías y miembros de la Unidad Nacional de Protección UNP de 229 a 520 y se ha desplegado un total de 6.351 policías y 96 pelotones del ejército para garantizar la seguridad en las regiones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que los precandidatos presidenciales cuentan ahora con 194 funcionarios de este despacho, 326 policías y una flota de vehículos y chalecos blindados, con el fin de asegurar que el proceso democrático se desarrolle en un ambiente de garantías y protección. Guyana reforzará seguridad en el Esequibo durante las elecciones. Guyana anunció que reforzará la seguridad en la región del Esequibo, un territorio en disputa con Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de septiembre. Un miembro de la Comisión Electoral, Anial Yedin, confirmó que la policía y las fuerzas de defensa han expresado su preocupación por la seguridad en la zona y que se han establecido planes para garantizarla, aunque no son definitivos. El presidente Irfan Ali, conocido por su postura firme en el conflicto del Esequibo, es el favorito en estos comicios. La disputa se centra en la validez del laudo arbitral de 1899 que Guyana considera definitivo, mientras que Venezuela se apega al Acuerdo de Ginebra de 1966 y busca una solución negociada, rechazando la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el asunto. Oposición de Trinidad califica de lamentable e imprudente y siniestra la posición del gobierno contra Venezuela. El principal partido opositor de Trinidad y Tobago, el Movimiento Nacional del Pueblo, ha calificado de lamentable, imprudente y siniestra la decisión del gobierno de apoyar públicamente a Estados Unidos en el despliegue de recursos militares cerca de Venezuela. El exministro de Asuntos Exteriores, Mary Brown, criticó a la primera ministra Kamla Persad Bissessar por no haber consultado a la comunidad del Caribe, CARICOM, antes de emitir su declaración, lo que según él ha saboteado la capacidad de la región para formar un consenso y una posición unificada sobre el asunto. Bolivia no pasará por un ajuste severo para salir de la crisis, afirmó el candidato de centro derecha, Rodrigo Paz, en una entrevista con AFP, en la que marcó distancia con las medidas radicales que plantea su rival de derecha en el balotaje de octubre. Bolivia no tendrá un ajuste severo para salir de la crisis económica, sino un periodo progresivo de estabilización. Eso afirmó el candidato presidencial de centro derecha Rodrigo Paz en entrevista con la AFP. El senador de 57 años marca distancia con una receta menos radical que la que propone su rival de derecha dura, Jorge Quiroga. La gente entiende que hay que ordenar la casa. Por eso la gente no acepta el tema del, como en su momento otro candidato ha dicho, vamos al crédito con el Fondo Monetario Internacional. La gente dice, primero ordenemos la casa, veamos realmente qué nos hace falta, y después hablemos con dicho fondo o hablemos con cualquier tipo de idea de crédito. Paz promete impulsar capitalismo popular en esta nación rica en gas y recursos de litio, pero con un 85% de informalidad laboral.
Bolivia atraviesa una dura crisis económica con una inflación que rozó el 25% interanual en julio. El gobierno estatista de izquierda sostiene una onerosa política de subsidios a los combustibles que casi ha agotado las reservas de dólares. La falta de divisas ha disparado un tipo de cambio paralelo que duplica el valor oficial impuesto por el gobierno. Los bolivianos estamos como el eje central de la solución de los problemas. Bajar déficit, 1. 2, esta palabra no existe, pero la usan en la calle, asinceramiento del dólar, o sea, poner el dólar donde debe estar. 3, el Banco Central no debe ser la caja chica del gobierno, tiene que tener un rol claramente de manejo monetario claro, transparente. Ante el descalabro, el movimiento al socialismo dejará el poder después de 20 años. Sobre el proceso judicial que está en curso en contra del expresidente Evo Morales, acusado de un presunto caso de trata de una menor cuando era mandatario, Paz dijo que sus derechos se le van a respetar en función de las normas del sistema judicial, pero que se aplicarán con todo el rigor. Vamos a hacer una profunda reforma al sistema judicial, porque si bien la fijación es Evo por el ámbito político, pero si tú ves hoy día, 10 de cada 10 que están en la cárcel, 6 son detención preventiva. Durante los gobiernos de izquierda de Evo Morales y Luis Arce, hoy adversarios políticos, Bolivia fue uno de los más estrechos aliados del chavismo. Paz, aspirante presidencial de centro-derecha, quien venció en la primera vuelta, afirmó que Venezuela vive bajo una dictadura y que respalda cualquier acción que le ayude a ese país a recuperar su democracia. Yo no comparto el criterio de acciones de este tipo, pero si ayuda a Venezuela a recuperar su democracia, no puedo más que respaldar todo aquello que le cambie la vida a los venezolanos, que por lo menos puedan decir, o que le respeten su voto, porque es el principio. En Bolivia no tenemos una democracia perfecta, pero por lo menos al momento de votar, esta última elección ha habido garantías, eso no ocurre en Venezuela. Paz disputará con Quiroga el balotaje el 19 de octubre para definir el próximo mandatario de Bolivia, un país de 11.300.000 habitantes. El gobierno no. El gobierno lo que ha hecho es gastar. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.